Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, bastante distinto del que veníamos viendo, que es calor y temperatura, ¿no? Más o menos estamos familiarizados con el término temperatura y calor, aunque a veces se confunden ambos coloquialmente, y eso lleva a confusiones después cuando hay que definir las cosas bien, ¿no? Calor y temperatura son dos cosas distintas. Uno cuando está en un día caluroso, que se le dice, de verano, dice, uff, qué calor, ¿no? Cuando en realidad, o qué calor tengo, cuando en realidad lo que debería decir, qué temperatura elevada que es la que hace. Es algo parecido a lo que en algún momento dijimos que era la confusión que hay entre peso y masa, ¿no? O sea, el peso es una fuerza y la masa de uno es una magnitud que se mide, una magnitud escalar que se mide en kilogramos. Entonces, cuando a uno le preguntan cuál es su peso, no debería contestar en unidades de masa, sino en unidades de fuerza, ¿no? Pero nadie dice mi peso son 780 newtons, sino que uno dice, bueno, mi peso es 70 kilogramos y se sobreentiende de lo que uno está hablando, ¿no? Pero, claro, en física no podemos confundir peso con masa. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos que están en la cercanía de su superficie, y la masa es una característica extrínseca de cada cuerpo. Lo mismo va a pasar acá entre calor y temperatura, ¿no? La temperatura está asociada, de alguna manera, a la agitación que tienen las moléculas que forman un cuerpo. Podría ser un gas, o un sólido, o un líquido, pero no es calor. Calor está asociado a la energía o al traspaso de energía entre un cuerpo y otro. Entonces, el calor vamos a ver que se mide en unidades justamente de energía. Mientras que la temperatura, nosotros sabemos que la temperatura se mide en grados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que la temperatura se mide en grados centígrados, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hoy es un día, cuando vamos a leer el pronóstico del tiempo, en Weather Channel o en lo que sea, dice, bueno, hoy se espera que la temperatura máxima, por ejemplo, sea de 30 grados centígrados, ¿no? Los grados centígrados, esto se llama grado centígrado, ¿no? Es una unidad muy buena para medir temperaturas de todos los días, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que el 0 grado centígrado es en el punto donde el agua se congela, ¿no? Pasa de sólida a líquida o de líquida a sólida. Y los 100 grados centígrados es el punto donde a una atmósfera el agua entra en ebullición, ¿no? Entonces es una, qué casualidad, ¿no? En 0 grados el agua es el punto de fusión y en 100 grados es el punto de ebullición del agua. Bueno, por supuesto que no es una casualidad, de la misma manera que no era casualidad que justamente la densidad del agua era 1 gramo sobre centímetro cúbico y otras cosas que ya vamos a ver, sino que todo se hizo en base al agua, ¿no? Entonces, la unidad estrella en el día a día para medir la temperatura es el grado centígrado, donde 0 grados es donde el punto de fusión del agua, 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua a una atmósfera. Pero hay otras unidades para medir la temperatura, ya lo vamos a ver, pero antes de ver esas unidades estaría bueno ver cuál es el efecto de los cambios de temperatura en los objetos, o por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un sistema, por ejemplo, un gas confinado en un recipiente, que podría ser un globo, ¿no? Un gas confinado en un globo, y lo enfrío mucho o le cambio la temperatura. Eso estaría bueno verlo, pero tal vez estaría bueno verlo en el siguiente video.
perillas. ¿De perillas? Sí. Hemos traído acá un compañero, tiene un compañero suyo que se llama el señor Claudio Chiliote, que es docente del Departamento Físico de la UBA. ¿Cómo está? Muy bien, estamos muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Le hemos traído algunos trucos interesantes. Claudio es un experto en algo llamado... No, en magia. Bueno, sí, la magia y la física están vinculadas. Sí. Unos experimentos con nitrógeno líquido, que eso es como el aire, Sí, muy frío y líquido. el aire del sur, el aire sur, que es antártico. muy frío. Este es mucho más frío que el aire del sur. ¿A qué temperatura está, doctor? Está a 200 grados. 200 grados. centígrados. Mire, no ni un, ni dos o tres gorros más. No. Mucho para gorro. poder calmar ese podemos frío. ver. Muéstrale que le Vamos vas a a ver un poco. A ver. Eso que usted está viendo. Y eso no significa que tiene el truco del hielo seco. Que No, esto no es hielo seco. No, esto no, es no. aire líquido. Aire nitrógeno. líquido. Así como teníamos... ¿qué iba a hacer esa botella? Ella- Justamente pero- para ver si se puede ver un poquito mejor. Ah, bien, bien. Ese es el mismo aire Sí. que nosotros respiramos. Si lo enfriamos un poco, se vuelve líquido. Un poco bastante. Y eso solamente es aire frío. Ahí está. Lo tocamos de acá arriba. Si le damos calor va a empezar a hervir. De la misma manera Ponle la que... mano abajo. De la misma manera que... Apoya la mano. Ahí, ahí. Claro. Este es un calentador. Claro. Qué maravilloso. Veo que hervir, está muy claro. frío, ¿eh? Está muy frío. Tremendo, lindo. ¿Quiere tomar su mate? Espero que le caliente el agua. Por supuesto. Fantástico. Obviamente cuando se vuelva a calentar, Sí. se va a volver a su estado gaseoso, que es el que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ajá. Vamos a probarlo acá Entonces- adelante. Acá adelante. Sí. Vamos a acelerar un poquito. Ahora tenemos ¿Y ahí ¿Qué tal? adentro? el nitrógeno que hasta hace un instante estaba en estado líquido, ahora está gaseoso. Está gaseoso, que es Aire. el que está, el aire. Exacto. Exacto. El aire. El aire que Vimos en el respiramos es 80% nitrógeno. Este es nitrógeno. 80% nitrógeno, que no sirve para nada, porque lo que sirve es el oxígeno. Lo que usamos para oxigenar las cosas, para oxigenar las No, cosas. es interesante, ¿no? Porque uno dice la naturaleza es sabia. ¿Por qué? Tenemos 80% de algo que no estamos usando. Bueno, Usamos el pero 20% no es oxígeno. sabia para nosotros. ¿Por qué tiene que ser pensada para nosotros? ¿Y para qué Está más? pensada para... Bueno, sí, el universo no está... Usted es un antropomórfico, ¿no? Pero yo le pregunto, realmente, un pájaro, un roedor, ¿qué respiran? Oxígeno, no nitrógeno. ¿No? Digo, porque tenemos que hablar con los evolucionamos. dioses o con alguien, digo que hay algo que está mal. ¿No es cierto? Algo que se está desperdiciando. Sí, sí. Pero bien. Algún evolucionista nos tendría que explicar. Y ahora, Sí. Lo que podemos hacer es, es inverso, ¿no? si soplamos este globo con el aire común Sí. que tenemos nosotros, más quién sabe lo que yo debo tener adentro, Sí, vaya a saber. vaya a saber. Sí. Vamos a ver qué pasa si lo enfriamos un poco. Ajá. Vamos, Epa. vamos a ¿Nota sacar. algo? No creo. Si tenemos suerte, no. A ver, espera que lo tome la cámara. A ver, Sí. vamos a enfriarlo un poco. Sí. Está tirando. ¿Lo ve ahí? No, Se enfría el Lo que aire pasa que- adentro y se comprime. exactamente. Ahí está Y ahora se expande de vuelta. Desde el exterior la presión siempre es la misma y al enfriarse en el interior el volumen se disminuye. Cuando se vuelve a calentar, vuelve a tomar el volumen original que tenía. Un aplauso, por favor, es maravilloso. Otro más, Otro más. otro souvenir. Está bueno, ¿no? Lindo. Tiene 2 globos ahora. Sí, queda perfecto. Puedes cambiar de profesión. Estoy por operarme, sí, estoy ahí nomás. Y ahora, Exactamente. entonces, ¿usted sabe qué comida tiene como ingrediente esencialmente aire? ¿Cuál? ¿Sabe usted qué tiene el helado? Sí, helado, fundamentalmente helado y tiene, es algo fresco. ¿Qué Crema, ingrediente tiene? Azúcar. Crema, azúcar, Azúcar. crema. Sí. Pero Acá. uno de los ingredientes fundamentales del helado es el aire. El aire, ¿cómo el aire? Tiene Sí. mucho aire adentro, mucho aire, tiene burbujitas. Es cierto. Y frío, por supuesto. Sí, Entonces, usted dijo crema, acá tenemos crema. sí. Azúcar, ¿qué le parece? ¿Cuánto le pongo para esa Y crema? póngale todo, sí. Todo. ¿Ahí? Sí, sí, ahí está. Un poquito de vainilla. Epa, sí. ¿Ah? Bien, Va, bien. bien.
Bien. Y ahora frío y aire. Frío y aire. El frío del Maestro. nitrógeno. Ahí va. Despacito, Ah, despacito, despacito. le tira nitrógeno. Despacito. Ahí está. Vete. Mire lo que es. A ver cómo vamos. Ah, miércoles. ¿Qué le parece? Epa, se nos fue ahí, mire. Epa, maravilloso. ¿Qué le parece eso? Ahí lo vemos al helado, mire. ¿Ah? Un poquito más de frío le ponemos, un poquito. Sí. Cuidado que esto... Sí. ¡Epa! Sí, no, está fresco, está Está fresquito. fresco, ¿no? Y 200 grados. Yo a los 200 grados de frío ya. Freno, sí. Mira lo que es esto. ¡Epa! Mire qué bien. ¿Tiene delivery? Fantástico. Voy con el tubo, a ver qué Ahí le está. parece. A probar. Maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ¿eh? muchas gracias. Faltaba más. Esto continúa de esta manera. Gracias, Max Urtiz Barea, por esta peliculita, esta filmación de hace unos años. Pero antes de ver ese clip, estábamos hablando de la escala de temperaturas centígrados, ¿no? Habíamos dicho que al 0, a ver si ponemos algunas temperaturas reconocibles, qué sé yo, en un día de calor, donde la temperatura es alta, tenemos 30 grados centígrados. El punto de fusión del agua es 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, ¿no? Existe una escala de temperatura que es la que más se usa en aplicaciones científicas, que es, en lugar de ser los grados centígrados, son los grados Kelvin. No habíamos dicho que esto eran grados centígrados y estos son grados Kelvin. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo otra escala de temperatura? ¿Por qué no nos quedamos con los grados centígrados? ¿Está bien? ¿Por qué se pasaron a los grados Kelvin? No tiene tanto que ver esto como cuando veíamos los temas de presión, que estaban los bares, que estaban los milímetros de mercurio, que eran cosas que se habían desarrollado en distintos momentos. Por ejemplo, ¿por qué se mide en yardas en algunos lugares y en otros lugares en metros y en otros lugares en codos y en otros lugares? Eso tenía que ver con cómo se habían desarrollado los distintos sistemas de medición en distintas civilizaciones, como por ejemplo nosotros medimos en grados centígrados y en países sobre todo de origen anglosajón se mide en grados Fahrenheit. ¿Está bien? Los grados Kelvin tienen que ver con otra cosa, ¿no? Tienen que ver con lo siguiente, que uno puede calentar, y ya vamos a ver cómo es que se hace eso, algo para hacer que aumente la temperatura, en principio indefinidamente. Pero uno no puede enfriar todo lo que uno quiera algo. Es decir, es como que para las temperaturas altas no hay un techo, pero para las temperaturas bajas sí hay un piso que no se puede romper. O sea, hay una temperatura mínima de la que no se puede bajar. Habíamos dicho brevemente que la temperatura tenía que ver de alguna manera con la agitación promedio de las moléculas. Entonces, si uno dice, bueno, si tiene que ver con esa agitación promedio, cuando esas moléculas ya no se mueven más, se llegó a una temperatura mínima. Y efectivamente eso existe, y la temperatura mínima es 273,15 creo que es, pero bueno, vamos a redondear en menos 273 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces se dijo, esta es la mínima temperatura
posible. No se puede ir más por debajo de esa temperatura. Entonces, para aplicaciones científicas, una vez que se descubrió esto, dijeron, bueno, hagamos una cosa. Si esta es la temperatura mínima alcanzable, armemos una nueva escala análoga a la de los grados centígrados, pero el 0 ubicado en esta temperatura mínima. Es decir, 0 grado Kelvin es la mínima temperatura que se puede alcanzar. Entonces, ese 0 grado Kelvin es menos 273 grados centígrados. Y después, la relación 1 a 1 es la misma. Entonces, la única diferencia entre la escala de grados centígrados, que es la que utilizamos habitualmente, y la escala de grados Kelvin, es que una está corrida respecto de la otra 273 unidades. Entonces, si menos 273 grados centígrados es 0 grado Kelvin, 0 grados centígrado es 273 grados Kelvin, y 100 grados centígrados es 373 grados Kelvin, y esto es 30 más 270, 303 grados Kelvin. ¿Está bien? Entonces, estas son las dos escalas de temperaturas que más nos van a sonar. Esta es la escala que se usa en ciencia. Esta es la escala que se usa en ciencia. Hay consenso, todas las aplicaciones científicas se usan en grados Kelvin. Y en el día a día nosotros usamos la escala de grados centígrados. Pero bueno, ya vimos con la intervención anterior qué pasaba con cuando uno le cambiaba la temperatura a gases, por ejemplo en un globo, o hacía helado, o qué sé yo. Pero ¿qué le pasa a los objetos sólidos incluso, que son elásticos o que tienen ciertas características cuando uno le baja la temperatura? Bueno, vamos a ver un videíto que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas que habla justamente de eso, y lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer la experiencia de exponer diferentes elementos a bajas temperaturas. Para eso vamos a usar nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a una temperatura de 77 grados Kelvin, es decir, a 196 grados centígrados bajo cero. Veamos qué sucede si enfriamos una flor con nitrógeno líquido. En este caso podemos ver cómo la flor se cristaliza. Esto sucede por la congelación del agua en sus células. El agua, cuando se solidifica, se expande y rompe las paredes celulares. Es por eso que los pétalos de la flor pierden sus propiedades de elasticidad. Si se los deforma, se rompen como si fueran cristal. Cuando recupera la temperatura, los restos quedan blandos y húmedos. Nunca volverá a su estado original. Probemos ahora con una fruta. Al enfriarse, la banana se vuelve completamente rígida. El agua en el interior de la fruta se solidifica. Es tal la rigidez que ahora podemos usarla como martillo para clavar un clavo. Pero al mismo tiempo se vuelve más quebradiza. Por lo tanto, si se martilla con demasiada fuerza, la banana se quiebra. Ahora, en lugar de un material orgánico, hacemos la misma experiencia con una manguera de látex. Al igual que en los casos anteriores, la manguera pierde elasticidad al enfriarse. Se vuelve rígida. Pero a medida que vuelve a la temperatura ambiente, recupera la elasticidad.
Algunos materiales se hacen quebradizos cuando se congelan en nitrógeno líquido, pero a diferencia de otros, la congelación los afecta en forma definitiva. Esto ocurre porque las células contienen agua que al congelarse se expanden dañando los tejidos. Existen otros materiales que cuando se enfrían también se hacen duros y quebradizos y pierden toda su elasticidad, pero estos recuperan sus propiedades al volver a la temperatura ambiente. Veamos qué sucede con un globo inflado con helio. El gas que está dentro del globo tiene una temperatura, presión y volumen determinados. Si se mantiene la presión, que es la presión atmosférica, fija en todo momento, y se disminuye la temperatura, entonces disminuye el volumen del gas dentro del globo. El gas se comprime, ocupa menos espacio, y el globo parece que se desinfla. La velocidad media de las moléculas del gas disminuye al bajar la temperatura. No tienen tanto impulso para empujar las paredes del globo. Además, al reducirse el volumen, la densidad del gas aumenta, por lo que tenderá a caer al suelo. No es necesario sostenerlo. A medida que aumenta la temperatura, el volumen del gas vuelve a aumentar. Disminuye su densidad y el globo vuelve a elevarse en el aire. En este caso, el globo está inflado con aire. El aire que se sopla en el globo está formado por un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno. Además contiene vapor de agua y otros componentes. Al enfriar el globo, la humedad se transforma en hielo, pero la mezcla tiene una temperatura de licuefacción mayor que la del nitrógeno, por lo que todo el gas se licúa a la temperatura del nitrógeno líquido. Por eso el volumen del globo con aire disminuye más que el del globo con helio, y de hecho el globo queda completamente colapsado. Dentro del recipiente blanco hay una pastilla de itrio, bario, cobre y oxígeno. Este material tiene propiedades superconductoras cuando se enfría por debajo de cierta temperatura. Observemos que no poseen ninguna propiedad magnética a temperatura ambiente. Cuando se la enfría con nitrógeno líquido, la pastilla se convierte en un material superconductor. Al colocar un imán sobre el superconductor enfriado, va a levitar. Además, si se levanta el imán, queda suspendido el superconductor. Un material es superconductor porque tiene resistencia cero a la corriente eléctrica y también porque no deja entrar campo magnético dentro de sí. Existen superconductores de tipo 1 y de tipo 2. En los superconductores de tipo 2, el campo magnético logra entrar a través de vórtices, pequeños remolinos de corrientes. Esto es lo que sucede en este experimento. Algunas líneas de campo quedan fijas dentro del superconductor y esas líneas de campo permiten la levitación. Cuando se calienta, el material cambia de superconductor a normal y el imán se cae. Bueno, como vimos, el cambio de temperatura sobre un objeto puede hacer que sus propiedades varíen mucho. Lo que nos gustaría ver ahora, o lo que nos faltaría ver ahora, es qué cosa producen esos cambios de temperatura. Y lo que produce cambio de temperatura es justamente intercambiar energía, y para eso hace falta calor, ¿no?
vamos a decir que el calor que se mide, en unidades de energía, porque es energía, está asociado al cambio de energía, actúa de tal manera que cuando a algo se le agrega calor, a un cuerpo se le agrega calor, su temperatura aumenta. Cuando se le quita calor, su temperatura disminuye. Pero vamos a ver, y es lo que vamos a ver en la próxima, que si uno le agrega la misma cantidad de calor a dos objetos, incluso de la misma masa, su temperatura cambia de distinta manera. Por ejemplo, si nosotros vamos a comer una pizza, este ejemplo siempre lo doy, cuando saco una pizza del horno, toda la pizza está a la misma temperatura. El queso, la salsa de tomate, la masa, las aceitunas, todo lo que estaba dentro de la pizza está a la misma temperatura porque estaba dentro del horno y llegó a un equilibrio térmico. Sin embargo, si yo saco la pizza del horno y enseguida la muerdo, lo que siento que me quema es el queso, no la masa, ¿no? Es como que el queso, a pesar de estar a la misma temperatura que la masa, es como que el queso tenía más calor dentro de sí. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar en la próxima clase. ¿Qué relación hay entre el calor que yo le entrego a un cuerpo y el cambio de temperatura que se opera en ese cuerpo? Pero eso lo vemos en la clase que viene.